Bueno, muy bien, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que lo estén viendo el video. Vamos a ver em, la capacitación de seguridad física y reporte de operaciones sospechosas. Digamos que son dos temas que son muy... la parte de seguridad física, pues porque es un requisito de nuestras normas de seguridad, y el reporte de operaciones sospechosas. Voy a hacer un breve resumen del instructivo, pero el instructivo ustedes es obligación que lo lean, porque ahí ustedes van a encontrar el detalle. Yo solamente se los voy a ilustrar acá brevemente, detallando una parte de OEA que nos hicieron colocar, que es muy importante que todos ustedes conozcan, pero que lo deben de leer, analizar más en detalle cuando Kelly les haga el envío a sus correos. Vamos a empezar con la parte de seguridad física. ¿Qué es la seguridad física? Yo ya les había hablado a ustedes en otras conversaciones sobre la seguridad física, pero vamos a volver a recordar. La seguridad física consiste en identificar y analizar las amenazas y los riesgos que puedan llegar a tener las instalaciones, bienes o los procesos, de manera tal que podamos prevenir o al menos dificultar o limitar los resultados de acciones que vayan en contra de nuestra seguridad, en contra de la seguridad de nuestros activos o de nuestras instalaciones, ¿cierto? Entonces, dentro del sistema de seguridad, es establecer como unas capas de seguridad, ¿cierto? Para que se aumente progresivamente la protección. Digamos que lo que se requiere que tenga mayor seguridad esté más hacia el interior, y lo que esté más hacia afuera es más buscando bloquear o retardar el que la amenaza acceda a lo más interno. Entonces, generalmente en seguridad se habla como de tres capas. La más externa, que es donde está el perímetro; la media, que es como, digamos que es donde circula el área circulante, perdón, entre las personas, algunos activos y alguna protección; y ya la interna, que es la que busca ya garantizar mayor protección del personaje o del objeto o sobre todo de los activos. Y cada capa lo que pretende es demorar al perpetuador el máximo de tiempo posible para que se logre intervenir, bien sea por una reacción de la policía, por una reacción de nuestra empresa de seguridad, por una reacción de los mismos empleados, etc. Entonces, es muy importante, yo siempre les he dicho a ustedes, que dentro de la seguridad física, uno de los elementos más retardantes y que en muchos de los casos impide incluso el acceso del delincuente es el control de acceso. Es un elemento esencial porque determina a quién vamos a dejar pasar. Entonces nosotros somos los que hacemos el filtro. El que pasa de esta área ya tiene acceso a ciertas cosas y es el que nos puede poner en riesgo, ¿cierto? Entonces ponemos unas limitantes para acceder a los sitios, a las instalaciones y también a la información, a los recursos. Y cuando hablo de recursos me refiero a aquellos que sean más sensibles o delicados. Entonces, cuando yo pongo acceso a la información, o cuando pongo acceso al ingreso a un servidor, o cuando pongo limitantes al acceso donde hay dinero, o algún equipo que puede ser de valor significativo para la empresa. Los controles de acceso, hay diferentes tipos de controles de acceso, ¿cierto? Entonces hay controles de acceso que pueden ser una puerta, una cerradura, un vigilante, un portero, y en el caso del software, pues puede ser algún limitante que permite que solamente una persona con unas características y el conocimiento de un usuario, una clave o una huella pueda acceder a cierta información, ¿cierto? Pero básicamente lo que hacen los tipos de control de acceso es impedir el paso. Ahí es importante que todos tengamos presente que la puerta que uno le pone a la casa, al parqueadero, a la cochera,
es un control de acceso, ¿cierto? Un vigilante, cuando usted llega a un edificio o a una unidad residencial, ese vigilante o ese torniquete que le colocan a usted es un control de acceso. Por ejemplo, en el caso nuestro, acá en Medellín, tenemos un control de acceso que es un portero, que es el que limita quién pasa y quién no. Pero también tenemos controles de acceso en las diferentes sucursales, en unas más exquisito que otras. Por ejemplo, Bogotá, Buenaventura, tienen unos controles de acceso, inclusive que nos sirven mucho porque hasta que no identifican, no dejan pasar, mientras que tenemos otros controles de acceso que son más sencillos, como es en Turbo, ¿cierto? Pero siempre hay un limitante, así sea un videoportero, que no está dejando que la persona simplemente llegue y entre, sino que debe seguir un protocolo. Y también, em, digamos que los controles de acceso varían dependiendo si se trata de un empleado o dependiendo si se trata de un visitante o contratista. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de un empleado, los empleados todos debemos estar identificados y, por ejemplo, en el caso de Medellín, todos los empleados ingresan porque están en el lector de rostro y si estamos hablando, por ejemplo, de las sucursales, están identificados con un carnet y tienen la autorización de acceso, ¿cierto? Entonces siempre hay como una identificación a través del carnet, a través del rostro, a través de la huella, a través de una tarjeta que le permite acceder a la instalación. En algunas sucursales, si mal no recuerdo, Buenaventura, por ejemplo, creo que el mismo edificio también les da un carnet que le permite al empleado, o sea, si ya y en Río Negro es súper, me faltaba mencionar a Río Negro, en Río Negro tiene que hacerse un trámite para tener un carnet para acceder al sitio donde están las oficinas. Entonces, no podemos tenerlos alineados a todos, pero digamos que hasta los más sencillos tienen su identificación, pues son empleados, que están carnetizados y por eso pueden acceder a las instalaciones teniendo un control de las llaves de quienes llegan primero para que no todo el mundo vaya entrando y saliendo de las instalaciones. Porque cuando yo hablo de un control de acceso de los empleados, también es para restringir que en horarios no laborales no se presenten empleados que no tienen ese permiso. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, Turbo no tiene un control de acceso tan sofisticado porque sabemos que la oficina de Turbo queda sobre la calle, pero por ejemplo en Turbo sí tenemos restricción de las personas que tienen control de acceso a la oficina en la mañana. No pueden ser todos para que siempre sea la misma persona la que abra la puerta. Entonces siempre hay una identificación, hay un control y se restringe el acceso a las áreas críticas. ¿Cuáles son las áreas críticas principales de nosotros? Generalmente son los archivos. Los archivos de nosotros hay que cuidarlos mucho, tanto los de las operaciones como los de, en Medellín, los del personal y los de los clientes y proveedores. Y esos archivos están controlados bajo llave, ¿cierto? Y también tenemos restringido el acceso a las áreas críticas del servidor en las sucursales, incluso por OEA tuvimos que restringir los que tienen rack y tuvimos que poner una llave y un control de acceso. Si alguien va a abrir el rack, tiene que dejar anotado quién lo abrió y el motivo, porque todas las áreas críticas debemos delimitar los ingresos. Y también está el acceso a visitantes y contratistas. Ya ahí cambia, ¿cierto? Porque ya no están vinculados con la empresa, entonces ahí sí tiene que tener una autorización de ingreso. Hay alguien que está autorizando que esa persona venga, debe presentar su identificación con foto, se le restringe el ingreso y salida a la actividad que vino a realizar, ¿cierto? Si trae elementos, un equipo de cómputo o algún aparato, se debe registrar. Debe portar una identificación temporal, eso nos lo exige OEA, así la oficina sea pequeña. Quien recibe la visita debe acompañar todo el tiempo a esa persona, no le puede dar acceso a las áreas críticas a no ser que sea estrictamente necesario y previa autorización de quien administra esa área crítica con una justificación y obviamente dejando registro de que esa persona ingresó. Ejemplo típico, un auditor. Un auditor tiene que ingresar al archivo, entonces hay que dejarlo ingresar, pero llamamos a una persona que tenga acceso al archivo, esa persona autoriza, se deja el registro, él ingresa, hace lo que tiene que hacer y vuelve y se retira, porque hay que limitar ese acceso a las áreas críticas. Entonces, y hay que restringir las áreas críticas. Es decir, cuando digo limitar es porque no todo el mundo puede ingresar y cuando digo restringir es porque tiene que haber un mecanismo que bloquee el acceso a esas áreas críticas. Y en eso sí fue muy exigente hoy.
También está la inspección de correos y paquetes y dejar registro que incluye a quién reciba y a quién va dirigido. Cada sucursal tiene su manejo de sus sobres, de sus correos. No nos aplica la inspección de vehículos porque ninguno de nosotros tiene parqueaderos. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro que inspección de vehículos no nos aplica, pero que si tuviésemos un parqueadero, sí nos aplicaría hacer inspección a los vehículos que ingresen y dejar registro de esos vehículos. Y lo mismo si ingresara un vehículo de atención de emergencia, tendríamos que tener un protocolo. Ahora, también tenemos que tener un control operacional dentro de las instalaciones. ¿Qué control? Lo que le entreguemos al visitante para identificarlo debe portarlo en un lugar visible. No es que le entregamos el carnet en la portería y sale y lo mete en el bolsillo o en el bolso. Si dentro de las empresas, de las oficinas, hay lockers, esos lockers deben estar bajo control. ¿Qué es bajo control? Pues los lockers deben estar asignados a las personas y esas personas deben tener su llave. Y eventualmente se hace una inspección. Vamos a ver al final de la charla el instructivo de reporte de eventos sospechosos y ahí vamos a ver que hay que retirar a las personas que no están autorizadas, pero sin exponer la vida. Y todas las puertas deben estar controladas. ¿Cómo controlamos las puertas? De diferentes maneras. Por ejemplo, como les decía ahorita, en algunas oficinas tenemos el control de acceso que tienen las mismas porterías, o si no, yo la tengo con chapa, con llave, con sensor de intrusión en la noche, con aviso a la empresa de seguridad, o la tenemos, pues, lo que llamamos alarma, o la tenemos con una llave asignada a un responsable, como son los archivos. Acá en Medellín estamos un poquito más tecnificados, tenemos el lector de rostro, tenemos las llaves, tenemos el archivo con lector de huella, al igual que el servidor. Todos estos mecanismos que les acabo de exponer son la forma como yo controlo el acceso a sitios desde las instalaciones hasta llegar a zonas más pequeñas, restringidas por el tipo de información o activo que conservan, ¿cierto? Ese es un elemento fundamental de la seguridad. Pero aquí tenemos que tener presente que la seguridad se maneja de acuerdo a unas capas de protección, como habíamos dicho inicialmente, ¿cierto? Y esas capas de protección tienen una secuencia de controles, ¿cierto? Para mitigar esos eventos peligrosos. Siempre el control de acceso lo que está buscando es en cada una de las capas evitar que se acceda a la siguiente capa, ¿cierto? Pero también tenemos una serie de controles para evitar que se llegue a la capa más interna. Y lo más sensible se debe guardar siempre en la capa más interna. Por ejemplo, si yo tengo un personaje, un gerente, un dueño que es secuestrable, lo debo poner en la última oficina de las instalaciones. Si yo tengo una caja fuerte, si manejo armamento, si manejo dinero en efectivo, joyas, lo más sensible siempre va más resguardado, más interno, porque lo que yo hago es generar mecanismos de protección que van retardando la llegada de la amenaza al punto más crítico. Sin embargo, yo siempre tengo que evitar que la amenaza acceda desde la parte externa, ¿cierto? Porque el objetivo es que cada capa evite que pase a la siguiente, pero si falla esa, pues obviamente hay que seguir garantizando el control con la siguiente. Entonces vamos a hablar de las tres, capa externa, capa interna, perdón, capa intermedia y capa interna. En la capa exterior, como vamos a ver en todas, siempre tiene que haber un control de acceso. Generalmente puede ser una portería exterior de un edificio, de un centro empresarial o de la misma instalación. Si son instalaciones muy grandes, pues manejan porteros, ronderos, pues como una portería principal. Hay una cosa que es fundamental, que son las barreras perimetrales, que digamos que son las que le hacen el acompañamiento al control de acceso. Esas barreras perimetrales buscando es que no haya un acceso, que no haya un acceso no autorizado. En estos días en SEA que a través de de la reja se han metido. Entonces ahora se pusieron primero unas concertinas, después unos chuzos, y lo que se busca es la amenaza no logre perpetuar.
Entonces, por eso son muy importantes las barreras perimetrales cuando son oficinas que están ubicadas en, digamos, en terrenos muy grandes, donde hay unos espacios muy grandes, entonces se utilizan mallas, se utiliza cerca natural, que es a través de árboles, a veces se utiliza sistema eléctrico para que el perpetuador, si trata de ingresar, pues lo coja la luz, pero no lo electrocute, pues. A veces se utilizan perros, canes, para que ellos asusten al perpetuador. Todo eso son barreras perimetrales que yo utilizo como mecanismos para impedir el acceso no autorizado. También contamos, pues dentro de las barreras perimetrales, las rejas son un elemento muy importante. También contamos con servicios de seguridad, dependiendo del tamaño, de las características, de los riesgos. Puede ser un servicio de seguridad con vigilancia y rondero, puede ser un servicio de seguridad que solamente está controlando el perímetro, etc. La iluminación es un elemento fundamental. Donde hay oscuridad, los ladrones aprovechan para esconderse. También en las alarmas y los circuitos cerrados de televisión. ¿Por qué? Porque las alarmas disparan unos sensores que hacen que se alerte a la policía o a una empresa de seguridad. Y el circuito cerrado de televisión lo que hace es que nos permite después observar cómo se dio el evento, quiénes participaron, a veces ayuda a identificar quiénes fueron los delincuentes, etc. Entonces la tecnología es muy importante. Cuando haya parqueaderos, hay que hacer un control de esos parqueaderos, como les decía ahorita. Entonces también quién entra, quién sale y también se hace a través del control de acceso, solo que ya enfocado en parqueaderos. Y también es muy importante las inspecciones que yo realice. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar que todo eso que yo estoy diciendo sí esté funcionando adecuadamente, que la reja funcione, que la reja esté en buen estado, que las chapas estén en buen estado, que el portero o el vigilante que tengo sí conozca los protocolos, que la iluminación esté adecuada, que las alarmas sí suenen, que la empresa de seguridad sí reaccione, que el circuito cerrado de televisión funcione adecuadamente. Tengo la capa intermedia. Generalmente la capa intermedia es la que me separa la capa externa de la capa interna. Y depende también mucho de la instalación. Por ejemplo, si ustedes van a una planta de producción, ustedes van a ver que la capa intermedia es supremamente grande. Porque en la capa intermedia usualmente hay parqueaderos, hay plantas de energía, muchas veces están los sistemas ¿cómo se llama? De incendio, las piscinas que les digo yo, donde está todo el sistema contra incendio, ¿cierto? Están los sitios para caminar, por ejemplo, si ustedes van a Color Química tiene una área intermedia inmensa, pero esa área intermedia también hay que protegerla. ¿Cierto? Entonces está el control de acceso que tiene la parte externa y un control de acceso que tiene cada uno de los bloques u oficinas que tiene para acceder desde la capa intermedia hacia la capa interna. Ese control de acceso juega exactamente igual que todo lo que hemos visto y es muy importante, porque es el que impide que personas que de pronto lograron pasar la primera barrera pasen a la segunda. Cuando se trata, por ejemplo, de un edificio como el nuestro, o como se dan muchas sucursales, que casi todas son edificios, digamos que la capa intermedia es como el hall, las escalas, lo que puede suceder en las diferentes oficinas en la parte externa. Entonces también es muy importante controlar esa capa intermedia. Yo diría que la única oficina nuestra que no tiene capa intermedia es Turbo, porque realmente Turbo tiene su perímetro externo, que es una puerta, pues una puerta, digamos, segura, y ya de ahí, si pasó esa puerta y esos muros y esa reja, creo que era en vidrio que estaba, no recuerdo bien, pero si pasa de ahí, ya está en la interna. Creo que es la única oficina que no tiene intermedia. ¿Cuáles son los controles en esa capa intermedia? Vuelve y juega el control de acceso. Porque si yo estoy en una planta de producción y ya logré pasar la portería con engaños, con mentiras, brincándome la cerca, etcétera, ya estoy en la intermedia, pero en la intermedia para poder acceder a las oficinas, necesariamente si hay un control de acceso me va a frenar el acceso. Por ejemplo, si alguien logra meterse aquí al edificio, coge a don Nico, lo apercuella y se nos mete al edificio, ya está en las escalas, pero todavía le falta ingresar a las oficinas. Por eso yo siempre les digo, las puertas de las oficinas no se abren a la loca, porque si fue alguien que logró violar un control de acceso y lo dejamos ingresar, pues obviamente nos va a perjudicar.
Están también las cerraduras en puertas y ventanas, lógicamente, porque eso es lo que nos está protegiendo en la etapa intermedia, en la capa intermedia. También vuelve y juegan las alarmas y el circuito cerrado de televisión, porque en las oficinas ponemos alarmas, o sea, tenemos alarmas externas, pero también tenemos alarmas internas. Por si se mete alguien de la zona media a la interna, pues se dispara la alarma, ¿cierto? La iluminación que también se activa, y ahí juegan mucho las inspecciones, porque como ya estamos hablando de lo que pasa en mi entorno más próximo, entonces ahí es donde me tiene que funcionar muy bien la alarma, la cámara, el sensor de la alarma, entonces ahí vienen las inspecciones. Y en algunos casos, no en ninguna de nuestras oficinas, ni siquiera en Medellín, también está el tema de la vigilancia. Muchas veces, si ustedes van, volvamos al ejemplo de color química, ustedes van a ver que ellos tienen en el perímetro externo, o sea, en la primera capa de protección, tienen su rondero y tienen su portero. Pero si ya ustedes van a la intermedia, tienen ronderos o tienen algún portero controlando las oficinas más grandes o más importantes, o tienen ronderos que vigilan plantas que quedan en la zona intermedia. Pero eso ya pasa, la vigilancia en zona intermedia ya tiene que ser, son pues sitios ya muy, muy grandes digamos, que requieren demasiado control. Y finalmente tenemos la capa interna, que ya es donde directamente sí nos pueden invadir, y ahí es donde estamos hablando, donde es muy importante el plano de áreas críticas, porque ahí ese es el que ahí ese sí me va a identificar. Venga, usted ya dentro de la oficina o la instalación, usted dentro de la oficina o la instalación tiene este archivo o tiene este servidor o tiene aquí una máquina. Y si estamos hablando de empresas muy grandes o productoras, volvamos al ejemplo de color química, entonces ya pues tiene un sitio donde tiene una caja fuerte donde guarda sellos de seguridad para colocarle a los contenedores, o ya tiene un área crítica donde pone carga de exportación que la tiene que cerrar, o ya tiene una zona crítica donde tiene una bodega de químicos que son de alta peligrosidad o químicos que son susceptibles de ser utilizados para procesar narcóticos, entonces son sustancias controladas. Todo eso ya se identifica dentro de un plano como un área crítica. Y a esa área crítica hay que ponerle un control de llaves. ¿Para qué? Para nuevamente establecer un control de acceso a esa área crítica. Entonces usted ya tiene que disponer si pone una llave, si pone sensor, si pone una cámara. Todo eso se van convirtiendo en mecanismos de control de seguridad de esa área crítica, ¿cierto? Y fuera de eso, usted también debe hacer inspecciones para mirar que todo eso que usted colocó en el área crítica, las llaves, si puso un control de acceso con clave o un control de acceso con una tarjeta de aproximación o con lector de rostro o con lector de iris, etcétera. Todos esos controles de acceso que le estén funcionando adecuadamente, que la iluminación en esa área crítica sea adecuada, que tenga sus alarmas, si es del caso un botón de pánico, y que tenga todo el tiempo circuito cerrado de televisión, que es muy disuasivo. Todo eso lo controlamos a través de las inspecciones. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, bien sea en el área crítica, perdón, bien sea en la zona externa, intermedia o interna, yo tengo que tener mecanismos de protección comunes y hay unos que son propios. Todos los herramientas son propios del área más externa, pero todo lo que son cámaras, sensores de intrusión, control de llaves, muchas veces la vigilancia, son muy comunes a todos. Generalmente la vigilancia va en la parte externa y en sitios muy grandes va en la etapa intermedia, y en empresas muy sofisticadas o que tienen mucho riesgo, también hay porteros o vigilantes en las diferentes oficinas o en las plantas de producción o en las plantas donde se hacen los procesos de exportación. Usted ve un vigilante que está controlando la operación. Entonces, todos esos se llaman componentes del sistema de seguridad, que son todos esos protocolos y procedimientos donde se define cómo actuar, cómo hago el control de acceso, cómo hago, cómo manejo la infraestructura física, cómo hago la seguridad física, cómo la defino, cómo la controlo, qué es un área crítica, cómo la controlo, etc. Todas esas barreras que yo coloco, y cuando hablo de una barrera puede ser un cerco natural que llaman, que puede ser un cerco a punta de árboles, o puede ser una reja, una concertina, una malla, puede ser un circuito cerrado de televisión que me está cerrando
la zona porque tiene las cámaras, hay unas cámaras que tienen unos rayos que al momento en que se activa porque alguien invadió la zona, esos rayos se activan y activan una alarma, ¿cierto? Entonces son cerramientos virtuales. También ya existen. Todo eso son barreras que yo debo colocar para aplicar esos procedimientos y también personas. Gente que me monitorea o gente que me vigila o gente que me controla el acceso. Y el equipo que yo necesito, las cámaras, los sensores, los botones de pánico, todos los elementos que yo utilizo para hacer ese sistema de seguridad y todo lo que yo registre, que registro quién llegó, quién salió, qué mercancía sacaron, si inspeccionaron un vehículo, todo eso, las personas, las barreras, los equipos y los registros documentados en los procedimientos, es lo que me compone todo digamos, lo que yo llamo mi programa de seguridad o mi política de seguridad o todo mi procedimiento de seguridad. Entonces, es muy importante esos controles porque me permiten detectar la amenaza. ¿Cómo la detecto? Con el portero, con el vigilante o el rondero. Porque si estoy en una zona intermedia, el que puede detectar la amenaza más fácil es el rondero que un portero. Porque si ya se le pasó al portero, ya es el rondero el que lo puede detectar. El circuito cerrado de televisión y máxime en esos sitios que son tan grandes, generalmente hay un centro de monitoreo donde están monitoreando toda esa delincuencia, pero en todas esas zonas críticas para ver si hay un delincuente. Entonces el circuito cerrado de televisión nos sirve como una alerta, vea, hay alguien ubicado en la zona tal y hasta nosotros acá en el edificio. Nosotros sabemos que Marcela está encargada de monitorear las cámaras y Marcela puede dar aviso, vea, hay alguien rondando en las escalas, hay alguien caminando para arriba y para abajo y avisarle a Nico o avisarle al que está en portería, ¿cierto? Para que tomen la reacción. Y es muy importante la observación y el análisis. Cuando hablamos de observación y análisis, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que no simplemente es como la información y ya. No, si yo estoy en una portería y voy a poner el ejemplo acá de Medellín. Está el portero ahí parado en la puerta, mirando para el cielo. Eso no nos sirve. ¿Qué tiene que hacer el portero? El portero tiene que estar piloso, mirando quién se mueve en la zona, quién se acerca, quién se aleja, quién de pronto está rondando, si pusieron unos escombros al pie de la oficina, etcétera. Y así pasa igual, digamos, porque eso es lo que nos sirve para detectar eventos sospechosos. Entonces, así pasa igual cuando nosotros llegamos a nuestras oficinas en las sucursales, donde no tenemos un edificio propio ni una portería propia, pero nosotros sí podemos llegar y en el momento de la llegada ver si de pronto hay un carro sospechoso, que lo hemos visto toda la semana parado en el mismo sitio, o si hemos visto de pronto unas personas que están rondando en la zona, o unos escombros que nada que los quitan. Entonces nosotros también tenemos que ser partícipes de la observación y el análisis para detectar amenazas, porque después lo que vamos a tratar es de, con los mecanismos de nuestro sistema de seguridad que hablamos ahorita, con el control de acceso, con las llaves controladas, con la identificación y los controles en las áreas críticas, los circuitos cerrados de televisión, los sensores, las rejas, las mallas, las rejas con punta, con concertina. Todo eso busca es que esa amenaza logre perpetuar, logre acceder. Y finalmente, buscamos con estos controles tener una reacción si finalmente esa amenaza logra acceder a nuestras instalaciones. Si estamos en la oficina y tenemos botón de pánico, activar el botón de pánico, o si estamos en la oficina y estamos alerta, estamos atentos, podemos pedirle apoyo a la autoridad, disparar un sensor, disparar una alarma, buscar protección en un lugar seguro. Y si estamos por fuera, pues la alarma se va a activar, va a venir la empresa de seguridad, vamos a tener un circuito cerrado de televisión como apoyo y obviamente vamos a tener el apoyo de las autoridades cuando se active. Porque acuérdense que todos tenemos, todo eso sí lo tenemos en todas las sucursales, incluido Medellín. Pasa que Medellín sí tiene reacción de la empresa de vigilancia. Ustedes, las sucursales no tienen reacción de la empresa de vigilancia, pero las sucursales sí tienen que si se mete a alguien, ellos inmediatamente lo monitorean, le dan aviso a la policía para que la policía vaya a controlar. Ahora vamos a hablar de otro tema diferente que son el reporte de eventos sospechosos. Como les dije ahorita, no les voy a leer el procedimiento porque es exageradamente largo, pero sí les voy a leer a partes y les voy a mostrar cómo está estructurado. Les pido el favor, eso es un documento que es muy importante que todos lean, en especial todos los que manejen operaciones.
Entonces, cuando nosotros leemos el instructivo de reporte de eventos sospechosos, vemos que es el IGS-02. Está en versión 9 del 31 de octubre del 23. ¿Por qué la versión del 31 de octubre? Por OEA. OEA nos exigió incluir varias cosas en este instructivo, por eso es tan importante que ustedes lean el instructivo, lo comprendan y sepan cómo identificar y, lo más importante, cómo hacer el reporte de los diferentes eventos sospechosos. Cuando ustedes comienzan a leer cualquier documento en sea instructivo, sea procedimiento, sea documento de apoyo, el que sea, nosotros a los documentos siempre les vamos a colocar un objetivo. El objetivo es de este instructivo en particular es que buscamos establecer la forma como se identifican y se reportan los eventos sospechosos que anticipen la materialización de un evento. Ese instructivo también tiene un alcance. ¿Cuál es el alcance? El alcance es hasta dónde nos cobija un documento. Entonces, el objetivo nos dice que vamos a identificar y a reportar eventos sospechosos. El alcance nos dice de que cobija todos los eventos sospechosos que puedan pasar en la organización. Cuando ustedes empiezan a leer el procedimiento, el instructivo, van a encontrarse que dice que cuando se habla de un reporte sospechoso, debemos tener en cuenta que se trata de situaciones que hay dentro de la organización y sus procesos y que pueden ser anormales y por tanto son una señal de alerta. Que esos eventos sospechosos los vamos a manejar como en dos bloques distintos. Los que están directamente relacionados con la empresa. ¿Y cuáles son esos? Los que tienen que ver con los comportamientos de las personas, lo que pasa en las instalaciones o lo que pasa en los procesos. Vamos a hablar un poquito de esos, de los que son propios de la empresa. Ustedes van a encontrar en el procedimiento que lo que tenga que ver con las personas habla de sus cambios de personalidad y les explica en qué sentido, de sus estilos de vida y les explica en qué sentido, y de sus comportamientos en el día a día y les explica qué es lo que ustedes tienen que ver que puedan considerar sospechoso. Cuando ustedes lo leen, van a ver todo lo de personas, van a ver todo lo de instalaciones, qué raro, si una reja, si hay un hueco, si la alarma no está funcionando, todo lo que ustedes puedan ver extraño en una instalación que lo deban de reportar. Y cuando habla de los procesos, sobre todo el incumplimiento de las políticas, de lo que está definido en los procedimientos, la ubicación de los documentos y las personas que están accediendo a información, porque hay información que es exclusiva de ciertas personas. Después van a ver de manera detallada ya los eventos sospechosos, pero no desde la empresa en los procedimientos, sino en el cumplimiento de los procedimientos. Entonces van a ver, por ejemplo, en relaciones con el cliente y en compras, qué características tiene ese cliente o ese proveedor que nos pueda sonar sospechoso, que se niegue a dar información o a dar documentos o la información en la Cámara de Comercio no sea coherente. O sea, todo lo que pueda ser propio un proveedor o un cliente que nos llame la atención, que son señales de alerta que se le comunican a la gerencia para determinar si se reporta. En recursos humanos también, ¿qué veo yo en el proceso de selección de una persona que me está generando? ¿Qué debo mirar que me deba generar que puede ser un evento sospechoso? Y después viene el segundo grupo. Entonces, eso será el primer grupo, los relacionados con la empresa. Ahora el segundo grupo son todos los que tienen que ver con la circular 170. Y desde ahí partimos es desde la definición de operación sospechosa que da la 170, que dice que una operación sospechosa es aquella que por su número, cantidad, frecuencia o característica puede conducir razonablemente a concluir que se está ocultando, encubriendo, asegurando, custodiando, invirtiendo, adquiriendo, transformando o transportando bienes o servicios que vengan de actividades ilícitas. Cuando yo ya estoy pensando que se puede estar dando esa situación porque no hay una relación como con el negocio, ya estoy hablando de palabras mayores, y ahí es donde tenemos que estar pendientes de las señales de alerta. Entonces el documento, ustedes van a ver que les explica qué es una señal de alerta. ¿Cómo? Entonces, las señales de alerta son informaciones de conductas o actividades que me llaman la atención. Esto tan raro, esto tan raro. Y cuando usted ya empieza, usted debe leerse todo lo de que es una señal de alerta, pero explicándoselos brevemente, cuando usted ya empieza a encadenar una información,
y le empieza a decir, uy, no, es que se están dando estas características, esto puede ser una operación sospechosa. Y ustedes van a ver que el documento, como lo estoy mostrando ahí, tiene todos los tipos de señales de alerta a nivel generales, aduaneras, en las importaciones, en las exportaciones. O sea, ustedes empiezan a leer el documento y ustedes van viendo todos los tipos de señales de alerta que se dan en las operaciones de comercio exterior y en un perfil del que lava activos. Todo eso los lleva a ustedes a tener información en su mente, en su cerebro, para que en el momento en que vean una operación sospechosa, ustedes se acuerden, sí, yo recuerdo que el documento hablaba de si hace transacciones o operaciones con proveedores inexistentes. No, esto está muy raro, esta información que está dando este proveedor no es coherente, pareciera que falsificó este documento. Todo eso les empieza a dar a ustedes información en el cerebro que les ayuda a identificar señales de alerta que pueden llevar a que ustedes tengan que hacer un reporte. Entonces ahí hablamos de las acciones frente a los eventos sospechosos y ahí es muy importante que ante un evento sospechoso ustedes lo informen. ¿A quién se lo tienen que informar? Al oficial de cumplimiento. En este momento, el oficial de cumplimiento que tenemos en la empresa es la señora Ángela Hernández. A ella le debemos dar la información. Que es que yo no le tengo mucha confianza a la señora Ángela. Entonces cuéntele a su jefe inmediato, cuéntele a su coordinador, cuéntele al coordinador, al líder de sistemas de gestión que soy yo, cuéntele a Kelly, que es la de gestión humana, cuéntele a la señora Elisa, pero cuéntele a alguien para que esa información se pueda procesar y se pueda determinar si hay que hacer un reporte ante la UIAF. Eso lo determina siempre la dirección de la empresa. La señora Elisa con el señor William son los que determinan si hay reporte o no, pero primero hay que saber la información para saber qué se hace, ¿cierto? ¿Qué debe hacer la dirección? Pues primero que todo, validar la veracidad y qué tanto incide si ese evento es real, qué daño le puede hacer a la empresa, ¿cierto? Esa actividad sospechosa o esa señal de alerta se lleva a consideración, se analiza y se determina si se debe reportar, ¿cierto? Cuando el evento o situación de alerta se trate de un cliente o un proveedor de la empresa o una situación que a consideración de la dirección deba ser reportada, la dirección le informa al oficial de cumplimiento y le dice, informe esto en la UIAF, ¿cierto? Si tiene que ver con una persona de la empresa, hay que empezar a investigar, hay que citar las descargos, hay que mirar si la persona se debe retirar de la organización y si hay que trascender o si simplemente se debe retirar, ¿cierto? Si tiene que ver con las instalaciones, pues ahí primero que todo hay que reparar a que la cámara tan raro resultó dañada, resultó torcida, que el sensor ya no funciona, que la reja estaba con un hueco, que le abrieron este hueco a la puerta, al lado de la puerta, todo eso hay que entrar a repararlo y después ya se centrará una investigación a ver qué es lo que está pasando y por qué está pasando esa situación de esa anomalía para ver qué correcciones se requieren y sobre todo si hay que tomar acciones. Por eso es tan importante, como les decía ahorita, el circuito cerrado de televisión. Cuando se considere pertinente, hay que llamar a las autoridades, ¿cierto? Cuando uno detecte que está pasando algo muy delicado en los procesos o en las instalaciones o con las personas. Siempre que se detecten situaciones consideradas irregularidades en la carga, se debe informar a la autoridad. Ojo, todo lo que tenga que ver con carga, ahí sí hay que llamar. Y ya vamos a ver todo lo que nos hizo poner OEA en ese tema. Hay actividades sospechosas detectadas en la cadena de suministro. Aquí entra todo lo que nos hizo poner OEA. OEA nos hizo hablar de la pérdida de documentos de importación, exportación y tránsito aduanero. ¿Qué debemos hacer si se pierde un documento? ¿Cierto? Obviamente, cuando se pierde un documento que sea soporte de una operación de comercio exterior, lo primero que hay que hacer es informarle al cliente, detallando si la responsabilidad es de la empresa de correos o de la agencia. Cuando se trate de una operación de importación, acuérdese que esos documentos son originales. El cliente tiene que empezar otra vez a recopilar esos originales para poder hacer la operación. En caso de la factura, pues tiene el cliente que pedir una copia. En el caso de las exportaciones es mucho más fácil porque ahí solamente es pedir copia de todos los documentos. Y cuando sea responsabilidad de la empresa de correos, hay que ver si ellos pueden recuperar, porque a veces simplemente es que lo mandan a donde no es, a ver si se puede hacer una recuperación documental y no hay necesidad de poner al cliente a voltear. Hay actividades sospechosas que no tienen que ver propiamente con la pérdida de documentos, sino ya con los procesos de IMPO y EXPO como tal, ¿cierto?
Entonces, ¿qué pasa? Que si se está dando un incumplimiento por parte del cliente de las obligaciones, ¿cierto? De la normatividad legal, deben considerarse todos aquellos temas que puedan generar algún tipo de sanción o que nos puedan involucrar en algún tipo de actividad ilícita, ¿cierto? Entonces, todos ahí les explican a ustedes en ese instructivo cuáles son los tipos de dificultades o de situaciones que se pueden dar con respecto a la mercancía, a los documentos, a la declaración de importación, a las formalidades aduaneras, todo lo que hay que hacer y cómo hay que manejar esa situación. Todo eso nos lo hizo poner de manera explícita OEA. Entonces es muy importante que ustedes lo lean, que se instruyan y que aprendan a hacerlo, ¿cierto? Todo, a quién hay que avisarle, qué tipo de situaciones se pueden dar a nivel de requisitos técnicos, fraude, alteración de documentos, etc. También dice que en todos estos casos hay que proceder de la siguiente manera y ahí colocamos todo lo que hay que hacer. Que recopile la información que evidencia que no se está correspondiendo a la realidad, que separe la operación, que le informe a la dirección de la empresa, que la dirección empiece la investigación, que si el cliente logra demostrar que hubo un error, pues solicitar la información legal respectiva para validar si efectivamente es un error, que si el cliente no lo demuestra, entonces a quién le tenemos que avisar. Ustedes en el formato de FGS 25 tienen un directorio de autoridades, hay que buscar ahí las autoridades, ojo, y hay que reportar, porque ya OEA así no lo exige. Entonces no podemos decir después, no, es que yo no sabía, no, es que nosotros no le reportamos a las autoridades. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a tener un problema con OEA. Y dentro de ese directorio está el operador económico, porque es un requisito según la... Entonces, mire que dice acá, revisar la gravedad del caso para identificar si es un fraude documental, puesto que en este caso también se le debe informar a la Policía Fiscal Aduanera, sobre todo si es un contrabando. Una vez informada la autoridad, la agencia de aduanas tiene que informarle al operador económico autorizado. Eso es un requisito innegociable y tiene que hacer el respectivo reporte ante la OIAF. El tercer caso es que se presenten actividades ilícitas que se detecten en una inspección previa o en una inspección de la autoridad aduanera, en una IMPO, en una ESPO. Entonces, la una era en la operación, estas en las inspecciones. Y ahí nosotros tenemos que proceder conforme está documentado en este instructivo, ¿cierto? Y ahí ustedes van a encontrar tipos de situaciones que se pueden dar, personas que no deben estar en la zona, cambio de sellos, alteración o vulneración que se observe en la carga, en la unidad de transporte. Esta es tal vez la más delicada de las operaciones sospechosas. Que usted esté en un proceso de importación, un proceso de exportación, en una inspección aduanera, en una inspección, una preinspección, cualquier cosa de esas, que se detecte algo que puede ser sospechoso. Ahí sí que es fundamental que ustedes sepan cómo proceder, sobre todo los que están en puertos. Si hay personas que no deben estar presentes en la inspección, solicite el retiro, pida información del nombre, la cédula, la entidad que representa. Si se trata de una situación donde usted está viendo que los sellos están alterados, que posiblemente la carga está contaminada, que está pasando algo raro, hay que parar la actividad, hay que llamar a la autoridad competente. Todo lo que dice acá. Todo esto fue validado por OEA y así se debe de cumplir. No podemos después decir, es que yo no me había leído el instructivo y entonces yo no hice eso. Yo no llamé a él. Yo no llamé a la policía. Yo no le dije a la antinarcóticos. Es que le tenía que decir antinarcóticos. Ahí lo dice el instructivo. ¿Cuándo le tiene que decir antinarcóticos? ¿Cuándo le tiene que decir a la polfa? ¿Cuándo le tiene que decir a la polca? ¿Cuándo? ¿A qué autoridades? Y tiene un directorio de autoridades al que le tiene que reportar. Mucho cuidado con estos muchachos, por eso se los estoy socializando. Muchas veces se pueden dar situaciones donde esté involucrado medicamentos ilegales o temas de productos animales o vegetales. Hay que hablarle al INVIMA, hay que hablarle al ICA y ahí están los contactos en ese directorio. Y es muy importante que esa autoridad que se está viendo afectada por el evento esté ahí presente y se llame. Por lo menos que quede constancia que le mandamos un correo y le avisamos y le llamamos por teléfono para que viniera. Ya si no quiso venir es problema de ellos. Pero que nosotros hayamos hecho la tarea. Por eso es tan importante el directorio de autoridades. Y también es muy importante que nosotros hagamos un informe al oficial de cumplimiento que se llama Acta de Reporte de Ilícitos.
al oficial de cumplimiento y le tenemos que informar en ese formato que es el FDI 08 todo lo que pasó, todos los eventos que ocurrieron. Y lo mismo pasa cuando es el cuarto caso, que son inconsistencias de la carga cuando se está realizando un tipo de inspección previa o una inspección de la carga de importación o una inspección de la carga de exportación. En la carga de exportación, pues obviamente no hay inspección previa, ¿cierto? Pero en la inspección previa sí se puede dar que los seriales o las marcas no sean acordes, que haya carga ilegal, que haya moneda extranjera, armas, municiones. Todo eso lo puedo detectar en una inspección previa. ¿Qué pasa si yo abro un contenedor para hacer una inspección previa y, oh sorpresa, que me encuentre un arma o me encuentre que están unas armas encaletadas, moneda extranjera encaletada? Eso es súper grave y súper delicado. Entonces yo tengo que entrar a proceder conforme me lo establece este protocolo, ¿cierto? Tengo que saber muy bien qué es lo que tengo que hacer y ahí está definido. Nuevamente me resalta directorio de autoridades. Dependiendo del tipo de evento que se esté presentando, tengo que informar a esa autoridad, ¿cierto? Y tengo que diligenciar los formatos que me correspondan y tengo que actuar conforme me diga el procedimiento, ¿cierto? La debida diligencia realizada al proceso de... bueno, porque es que si es, por ejemplo, en una importación, tengo que demostrar que yo le hice la debida diligencia al cliente, que yo le hice la debida diligencia al proveedor, ¿cierto? Que si yo encuentro, por ejemplo, moneda extranjera, contrabando de la policía fiscal, armas, municiones, eh, todo tipo de sustancias, pues obviamente yo tengo que hacer el reporte adecuado según las condiciones que yo encuentre, ¿cierto? Entonces, es muy importante que yo tenga muy claro este procedimiento, tenga muy claro cómo reaccioné y haga el reporte al oficial de cumplimiento de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué ventaja tienen ustedes, chicos? Yo acá les estoy mostrando rápidamente qué es lo que ustedes tienen en el instructivo, pero ustedes en el instructivo van a encontrar cada tipo de situación. Que si fue en una inspección previa, que si fue en una exportación, que si fue en una importación, que si fue en una inspección de aduana, de la DIANS, que si fue en una inspección de antinarcóticos en una exportación, que si fue una inspección de ANDE en una exportación, que si estaban todos reunidos, que si fue el ICA, que si fue el INVIMA. Ustedes van a encontrar acá todo, cómo actuar. Tenemos otro elemento que es el manejo de personas no autorizadas en la empresa o en las operaciones. Hasta aquí, hasta lo anterior, fue que yo encuentre anomalías en la empresa o que yo encuentre anomalías en los procesos o que yo encuentre anomalías cuando ya estoy en el sitio de las operaciones. Acá ya es que yo me encuentre dentro de las instalaciones con personas no autorizadas. ¿Cómo debo proceder y qué debo hacer? ¿Cierto? Lo más importante, usted nunca se puede poner en riesgo, no force la situación, avise al más próximo que usted pueda, deje a la persona quietica, no grite, no genere pánico, no se ponga en riesgo, no le pierda el enfoque visual, no lo altere, no le dé señales de que algo está pasando, ¿cierto? No, simplemente usted se encuentra con la persona, trata de manejarlo y si no se pudo, no se pudo. Pero si esa situación de personas se da en las operaciones, es muy delicado. Que usted esté haciendo una preinspección o esté en una exportación y llegue la policía y haya alguien que esté ahí rondando que no tenga por qué estar. Usted inmediatamente tiene que proceder, como dice este instructivo, darle aviso a la autoridad respectiva. Si ese funcionario no está presente, usted lo tiene que llamar según como le diga el directorio de autoridades o ponerle un correo. Eso nos hicieron mucho énfasis en eso con OEA. Debe darle aviso a su jefe inmediato, ¿cierto? Para si la agencia de aduanas debe hacer algo adicional. Es muy importante que la dirección de la empresa esté enterada. Hay una persona que se presentó acá, que no está autorizada, etcétera. Y en la medida de lo posible, tener un registro fotográfico de que hubo una persona que se presentó en la inspección previa o en la inspección DIAN o en la inspección antinarcóticos y que no debía estar. Finalmente está el manejo de paquetes y correos sospechosos. Entonces, en el instructivo usted va a encontrar como una lista
primero las definiciones de qué es una carta bomba, qué es un paquete bomba y cuáles son esas características. Entonces es muy importante que ustedes lean esas características para que ustedes sepan identificarlo. Generalmente las fuentes son la competencia desleal o un delincuente o empleados resentidos o proveedores resentidos. Y en el instructivo usted va a encontrar todas las instrucciones de lo que usted debe de hacer si le llega a suceder, ¿cierto? Y tiene que tener muy claro que no se puede poner nervioso, que no lo puede tirar para arriba. ¡Ah! Quiero ver este paquete y que eso explote, ¿cierto? Yo tengo que tener un manejo de tranquilidad, de buscar el sitio más adecuado para descargarlo, y llamar a la autoridad, de evacuar la zona para que no vaya a haber heridos, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí le da pues como a usted como las principales
Básicamente, ese es el instructivo donde vamos a aprender todo lo que es el reporte de eventos sospechosos. Tanto los internos de la empresa como los que son típicos de las operaciones de Info-Expo en agenciamiento aduanero. Pero adicional a eso, también vamos a ver todos los diferentes eventos sospechosos que se pueden dar en los documentos, en las operaciones, ya en sitio, si encuentro una carga contaminada, si encuentro una cosa rara en una inspección previa, etc. Y también reporte de personas que no deben estar ni en las instalaciones ni en las operaciones. Y también el manejo de paquetes sospechosos. Todo está explicado en el instructivo. Es muy importante que ustedes lo lean, lo entiendan. Yo le voy a decir a Kelly que se los envíe y que ustedes procedan conforme está establecido. Vuelvo y les recuerdo, muchachos, esto no lo definimos solamente porque, ay, quien sea nos pareció no. Eso fue una cosa que tuve que documentar porque OEA me lo exigió. Tuve que empezar a investigar qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer y documentarlo. Entonces es importante que lo lean y sobre todo en un momento determinado lo apliquen. Bueno, hasta acá la charla. Una feliz tarde y que estén muy bien.